En estos videos estaré dando algunas explicaciones acerca de por qué el Señor Jesucristo le está diciendo a las iglesias, a los grupos, o mejor, a las personas que asisten a grupos, a iglesias, a denominaciones, que se salgan de ahí, de esos lugares, eh, porque es bastante larga la cantidad de razones por las cuales el Señor Jesucristo está dando esta orden a todo el pueblo cristiano. Decía en otro video que el Señor le está diciendo a todos los cristianos que se salgan inmediatamente de los grupos, de las iglesias, que se salgan de todo tipo de organización cristiana, de sectas, que se salgan de esos grupos en casas que hacen algunos, que se salgan de esas iglesias formales, de esas denominaciones, porque este mensaje va dirigido a todos los cristianos, eh, sectas, iglesias, qué sé yo, antiguas, protestantes, evangélicos, todos los grupos y todos los individuos cristianos que hay en el mundo. Para ellos va dirigido este mensaje, porque lo que el Señor va a ser algo muy grande. Dios va a hacer una obra extraña. Por eso es que el Señor Jesús está llamando a todos los creyentes, a todas las personas, que se salgan inmediatamente de sus grupos, que renuncien a los grupos y que se concentre cada persona en su hogar, con su familia, privadamente a buscar del Señor, que ya no asista a ningún tipo de grupo, a ningún tipo de reunión cristiana, a ninguna iglesia, a ninguna denominación, a ninguna secta, es decir, a renuncia a cualquier tipo de agrupación cristiana a la que pertenezca, por supuesto, que se salgan inmediatamente, porque esa es la orden del Señor. El Señor quiere establecer con los suyos, con su pueblo, quiere establecer una comunión personal con cada individuo, con cada persona. Esto significa que el creyente ya no deberá buscar a Dios en lugares públicos, en reuniones, sino privadamente en su hogar. Para esto toca pagar un costo bastante alto. En Lucas 14, 25 al 35, el Señor presenta las condiciones para ser discípulo de Él. Usted puede ir a mirar este pasaje de Lucas 14, 25 al 35, y ahí están las instrucciones que el Señor Jesucristo para ser discípulos. Y lo que está haciendo el Señor en este momento, en este tiempo, es llamando a todos los cristianos del mundo a que se hagan discípulos. Para lo cual, como dije, tenemos que pagar el costo de esas condiciones que da el Señor Jesucristo en el capítulo 14 de Lucas, versos 25 al 35. Eso nos permitirá establecer una comunión personal e íntima con el Señor Jesucristo, y para lo cual también tenemos que renunciar a nuestras doctrinas, a las doctrinas que tenemos ya aprendidas en nuestra iglesia, donde hemos asistido. Porque lo que va a hacer el Señor con cada persona es una restauración total de su vida, en el amplio sentido de la palabra, va a ser una restauración espiritual total. Para eso es necesario pues pagar el precio de convertirse en discípulo de Cristo, y por otra parte debemos pagar el precio de renunciar a nuestros grupos, al grupo al que pertenecemos, y debemos renunciar a nuestras doctrinas. Más adelante en otros videos estaré explicando por qué razón, por qué es necesario y es indispensable renunciar a nuestras doctrinas. El hecho de renunciar a las doctrinas significa que nos vamos a presentar a Dios como niños
como niños que no sabemos nada, porque como dice el apóstol Pablo, dice que si alguno se cree saber algo, no sabe nada como debe saber. Pero además es porque a través de nuestro trasegar por las iglesias, en nuestros grupos, en nuestras reuniones, acogimos muchas enseñanzas falsas. Y Dios quiere hacer una limpieza de su casa. Él quiere hacer una limpieza de la casa de cada creyente, de su casa espiritual, de la vida de cada creyente, porque el Señor va a hacer una obra grande, pero solamente lo va a hacer con personas que se hagan discípulos, con creyentes que se hagan discípulos. Una de las razones por las cuales el Señor nos coloca este precio, que de pronto para algunos puede ser bastante alto, bastante costoso, es porque todos los grupos, sin excepción, todos los grupos, organizaciones, reuniones cristianas, denominaciones, sectas, en fin, todo tipo de congregación cristiana se ha convertido en una zona de comodidad que va a conducir a la perdición a la persona que se quede en esa zona de comodidad. Porque Dios va a hacer un juicio muy fuerte sobre el cristianismo. Y solamente van a quedar en pie aquellos que hayan aprendido a caminar a solas con el Señor Jesucristo. Este camino va a ser fácil, por supuesto. Este camino va a estar lleno de mucho dolor y de mucha angustia. Pero el Señor le está diciendo a cada creyente, no temas, no temas, porque voy a estar con ustedes, dice el Señor. Él va a estar con cada uno de los creyentes que acepten este llamado urgente que está haciendo el Señor, a que salgamos de las denominaciones, a que nos salgamos de todo grupo, de todo tipo de congregación cristiana, porque el Señor va a hacer una obra muy grande a nivel del mundo entero, pero va a comenzar por cada creyente, por cada persona, por cada individuo. Para eso es que tenemos que hacernos discípulos de Cristo y discípulos del Espíritu Santo, para ser pastoreados directamente por el Señor, para ser enseñados en la palabra directamente por el Señor, ya no por medio de maestros humanos, sino directamente por el Espíritu Santo, quien va a enseñar la palabra. Y como dije, pues el precio es bastante alto, pero el Señor dice que no temamos, dice no temas. Otra cosa que quería comentar es que este llamado va dirigido a todos los cristianos, pastores y no pastores, líderes y no líderes, para todo el pueblo cristiano en general, y va dirigido precisamente para todos aquellos que se reconocen que su vida cristiana ha sido un fracaso total. Es para los cristianos que se reconocen como cristianos que están mal delante de Dios. Por supuesto, aquellos creyentes que no se consideran así, pues van a rechazar este mensaje, porque este es un mensaje básicamente de arrepentimiento, de restauración para la vida del creyente. Pero los creyentes que están muy cómodos en sus iglesias, que se sienten muy plenos en su éxito ministerial, que se sienten muy plenos en su vida cristiana, pues ellos van a rechazar, por supuesto, este mensaje, porque este mensaje va dirigido para todos los creyentes que sienten que algo no está bien en su vida, que sienten que algo no está caminando bien, que algo no está funcionando bien en el cristianismo, porque ya están detectando que en realidad el cristianismo se ha vuelto la Babilonia la Grande. Esa Babilonia la Grande de la que habla Apocalipsis, eso es lo que es hoy en día el cristianismo. Y esa iglesia, ese cristianismo, de esa manera va a ser vomitado por Dios. Pero Dios está sacando de esa Babilonia la Grande, está sacando a personas que tengan oídos para oír, que se salgan inmediatamente de sus grupos. Porque como dije antes, los grupos se han convertido en zonas de comodidad. Y prácticamente se puede decir que todos los grupos cristianos son hoy en día, a los ojos de Dios, son antros de perdición.
Son antros de perdición porque impiden que los cristianos reconozcan su absoluta necesidad de ser restaurados. Esos grupos los hacen sentir muy cómodos, les hacen sentir que están buscando de Dios, que su vida está bien, que está plena, que no pasa nada, que todo está bien. Y esa es precisamente la razón principal por la cual Dios va a desechar los grupos. Porque esa zona de comodidad impide que los cristianos reconozcan que realmente como pueblo hemos fracasado. Estamos igual de como estaba Israel en los tiempos en que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Recordemos aquel pasaje donde el Señor dice que Él sintió tristeza de ver las multitudes que vagaban como ovejas que no tienen pastor. Exactamente así está el pueblo cristiano. Hay muchos pastores, pero no hay pastores. Hay muchos líderes, pero no son líderes. Hay muchos ministerios muy exitosos. Hay muchas iglesias que congregan, cientos y miles de personas cada una. Pero las ovejas están divagando como ovejas que no tienen pastor. No hay pastores. Sencillamente no hay pastores. Porque un pastor genuino es aquel que le congrega las ovejas a Cristo, no que congrega las ovejas para sí mismo. Es una perversión lo que están haciendo hoy los pastores, porque han convertido a los creyentes en discípulos de ellos, no de Cristo. Los han vuelto seguidores fieles de ellos, mas no de Cristo. Les infunden temor de que cuidado se van a salir de este grupo, cuidado se van a ir ustedes para otra iglesia, cuidado ustedes se van a ir de este lugar, porque ustedes se van a perder, porque ustedes se van de pronto a entibiar, se van a volver mundanos o van a caer en una secta. Es decir, les infunden tanto temor de salir de sus faltas que hoy en día es algo inaudito para un cristiano pensar siquiera en que tiene que salir de su grupo, cuando eso en realidad es lo que tiene que ser cada creyente en este tiempo si quiere de verdad estar preparado. No olvidemos la parábola de las 10 vírgenes, donde habían 5 prudentes y 5 imprudentes. ¿Qué pasó con las prudentes? Ellas eran las que se han preparado, pero las imprudentes eran las que no se habían preparado. ¿Y cuál es la manera correcta de prepararse en este tiempo? Establecer una comunión personal con el Señor Jesucristo para ser enseñados directamente por el Señor en la palabra. Ya no por intermediación de la iglesia, no por intermediación de los ministros, sino para ser enseñados directamente por el Señor, como dice el mismo Señor Jesucristo allá en el capítulo 6 de Juan, dice, y serán todos enseñados por Dios. Enseñados por Dios significa que ya no van a ser enseñados por medio de ministros, sino que va a ser Dios mismo el que se va a personar de enseñarles, de formarlos. Y para eso es que necesitamos salir inmediatamente de las iglesias y congregarnos con Cristo a solas en nuestro hogar, con nuestra esposa, nuestros hijos, con las personas que habitemos. Por supuesto, si son creyentes, con esos es que se nos permite reunir, no más, no formar ningún tipo de grupos, ningún tipo de agrupación, no es que vamos a reunirnos aquí, que vamos a buscar a Dios, nada, cada uno solo en su hogar, con su esposa y sus hijos, no más, nada de asociarse con ningún otro grupo de cristianos, así ese otro grupo, ese otro cristiano haya cogido este mensaje. Está prohibido totalmente por el Señor. Cada uno debe quedarse en su casa a solas, buscando a Dios a solas, con su esposa. No acudir a grupos, no ir a buscar ningún tipo de asociación con ningún creyente. Cada uno solo, porque lo que el Señor va a hacer es que va a pastorear a su pueblo de esa manera. Decía antes que cómo ve Dios al cristianismo hoy, a todo el cristianismo, sin excepción, a todos los grupos, a las sectas, a las iglesias,
a las denominaciones protestantes, evangélicas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, a todo el cristianismo mundial. Ese se ha convertido hoy en día, es la religión del mundo. Es asimismo la gran Babilonia, esa Babilonia de la cual dice el Señor: salid de ella, pueblo mío, para que no se hagan partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque va a venir un gran juicio para esa iglesia apóstata. Dios la va a vomitar. ¿Y qué va a pasar cuando Dios vomite a la iglesia? Esa iglesia se va a convertir en la gran ramera del Apocalipsis que tanto hemos escuchado y leemos en la palabra. En eso se va a convertir esa iglesia apóstata cuando el Señor la vomite. Recordemos el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, donde el Señor le dice a la última iglesia, precisamente, que es la iglesia actual, le dice por cuanto eres tibio, te vomitaré en mi boca. Y eso es lo que el Señor va a hacer con todo el cristianismo, con todas aquellas personas que rechacen este llamado de salir pronto a Él. Como dice por allá un pasaje de Hebreos, dice: salgamos pues a Cristo fuera del campamento, llevando su vituperio. En este tiempo el campamento del cual debemos salir, pues son todos esos grupos, todas esas organizaciones cristianas. No importa que sean pues independientes de las grandes denominaciones, no importa qué grupo sea, por pequeño que sea ese grupo, usted debe abandonarlo inmediatamente, porque lo que Dios quiere es una relación personal e íntima y directa con la persona, ya no en compañía de otros cristianos, ya no por intermedio de pastores o por intermedio de la iglesia, nada. Dios va a establecer una comunión con aquella persona que, habiendo renunciado a sus grupos y habiendo renunciado a sus doctrinas, se acerque a Cristo directamente a ser enseñado por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo comience a formarlo, porque digamos así, los cristianos necesitamos es como una especie de formateo, como pasa con los computadores. Nos toca es a que el Señor nos limpie de cualquier cantidad de cosas falsas, conceptos falsos, doctrinas falsas que acogimos, que se nos filtraron en los grupos. Porque, ¿qué pasa con los grupos? Los grupos exigen fidelidad a esos grupos. Cuidado, usted se va a salir del grupo. Cuidado, usted va a pensar diferente a cómo se piensa en este grupo. Usted tiene que acoger esas doctrinas que enseñamos en este grupo. De otra manera, usted no puede pertenecer a este grupo. Entonces, si usted es disidente, si usted es una persona que no está de acuerdo con algunas de las cosas que se dicen en el grupo, pues usted tiene que amoldarse a ese cuerpo de doctrina, o usted queda expulsado automáticamente. Usted no puede convertir al grupo a usted, sino usted tiene que convertirse al grupo. Usted tiene que acoger las doctrinas que se enseñan en ese grupo, o de otra manera a usted le tocaría fundar un nuevo grupo, lo cual es mucho peor y mucho más contrario a la voluntad de Dios. Que usted vaya a formar un grupo, bueno, como yo no estoy de acuerdo con ninguna de las cosas que dicen en los grupos, pues yo voy a formar mi propio grupo en mi casa y voy a comenzar a invitar cristianos a enseñarles lo que yo creo. Pues peor, decía, peor, porque por eso es que el pueblo está disperso como ovejas que no tienen pastor. Porque lo que hacen las personas, los creyentes, cuando se salen de alguna iglesia, es que forman un grupito chiquito en su casa. ¿Para qué? Para inculcarles a esos nuevos cristianos asociados a ese grupo, enseñarles sus propias doctrinas. Si pasó eso es porque algo no está funcionando bien, no está funcionando bien a nivel de todo el cristianismo y a nivel de la persona. Entonces, por esa razón, esa es una de las múltiples razones por las cuales el Señor le dice a cada creyente: quédese en su casa solo y no se asocie con ningún otro cristiano, por más afín a su manera de pensar que sea el otro, no
se asocie con ningún otro cristiano. Solamente usted en casa, con su esposa y sus hijos, por supuesto, si son creyentes, con eso sí se puede reunir en su casa. De otra manera no puede hacerlo. No puede buscar a otros cristianos para reunirse o estarse comunicando por teléfono o que vamos a hacer un grupito de WhatsApp. De ninguna manera, porque Dios ha abominado esos grupos. Porque esos grupos lo que se convierten es en parte más de la Babilonia, esa grande, en la que se convirtió el cristianismo actual. Sin excepción, todos los grupos hacen parte de esa gran Babilonia. ¿Por qué? Porque los pastores fracasaron en el ministerio. No cumplieron el propósito por el cual Dios puso a los ministros. Estoy hablando de los ministros de este tiempo. No cumplieron, no están cumpliendo el propósito para lo cual fueron llamados al ministerio. ¿O para qué constituyó Cristo los ministerios? No están cumpliendo. Más bien están cumpliendo una profecía de Pablo que encontramos por allá en el capítulo 20 de Hechos, donde Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice que de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas y torcidas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Y en eso se han convertido todos los ministros, sin excepción, todos los ministros de este tiempo, en personas que no le congregan a los creyentes a Cristo, sino los congregan en torno a ellos mismos, a sus propias doctrinas, y comienzan a inculcarles sus propias doctrinas, muchas de las cuales están torcidas a la luz de la palabra de Dios. Están torcidas muchas de esas doctrinas que algunos creen y juran que son sanas, pero si hicieran una revisión honesta en la Biblia y sus doctrinas, se darían cuenta que muchas de esas doctrinas que han abrazado y que han acogido son doctrinas falsas. No digo todas, pero la gran mayoría de las doctrinas y conceptos que manejan los cristianos hoy en día, la mayoría no son bíblicas y algunas son antibíblicas. Entonces, esta es una de las muchas razones por las cuales el Señor le está haciendo ese llamado a todos los cristianos, a que se salgan de las iglesias, a que se salgan de todo tipo de reunión cristiana, a todo tipo de congregación y comiencen desde su casa a buscar al Señor en forma personal. Pero decía antes que para comenzar este proceso tenemos que renunciar a nuestras doctrinas, para que Dios nos haga, hablando así en estos términos, para que el Señor nos haga un formateo completo de nuestra manera de pensar, porque como dice en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que el creyente debe estar permanentemente transformando su entendimiento, renovando su entendimiento. Usted no se puede quedar ahora todavía con lo que aprendió hace unos años. Tiene que estar revisando, renovando esas cosas que usted da como sagradas, como esas doctrinas que usted ha aprendido, esos conceptos, esas formas que usted ha aprendido allá de doctrina en el grupo, ha permanecido, ha estado. Tiene que estar renovando permanentemente, revisándolos a la luz de la palabra de Dios. Pero como dije antes también, debemos ser honestos, porque la gran mayoría de los creyentes, cuando ya han acogido una doctrina, o no digo la gran mayoría, sino todos los creyentes, todo creyente cuando ha acogido una doctrina, cuando va a leer la Biblia, algún pasaje que tenga que ver con esa doctrina, el tema que sea, cuando él va a leer la Biblia y encuentra pasajes, los va a interpretar a la luz de lo que él ya cree respecto a ese tema. Es decir, él ya va con el sesgo de aplicarlo siempre a la doctrina de él. De esa manera el Espíritu Santo no le puede enseñar nada distinto. Y puede ser una doctrina de error, pero
cuando vamos a la Biblia y ponemos ese filtro, que es nuestra doctrina, nuestra manera de pensar respecto a ese tema, el tema que sea, ya Dios no nos puede sacar de nuestro error, porque solamente vamos a ver los pasajes que concuerden con nuestra doctrina, y aquellos pasajes de la Biblia que no concuerden con nuestra doctrina, pues automáticamente los saltamos, los desechamos, ni los miramos siquiera. Y si nos atrevemos a mirarlos, pues los vamos a tergiversar, los vamos a acomodar a que cuadren con esa doctrina que uno ya tiene respecto a ese tema. Sea el tema que sea de la Biblia, uno cuando ya tiene una doctrina formada, ya no puede leer la Biblia de forma honesta. Ya la lees poniendo el filtro de su propia doctrina. Entonces, por esa razón es que el Señor dice, renuncien a su doctrina. No importa qué tan bíblica crea usted que es esa doctrina, renuncia a esa doctrina. Entre más bíblica crea que es, dude más de esa doctrina. Porque eso es lo que pasa con las sectas. Las sectas, cuando van a leer la Biblia, leen la misma Biblia que nosotros leemos, pero ellos, ¿por qué no pueden ver la verdad? Porque ellos ponen el filtro de su doctrina entre la Biblia, y ellos ponen ese filtro y solamente dejan pasar los pasajes de la Biblia que concuerden y que reafirmen su doctrina, que de pronto está bien torcida, pero ellos solamente ponen ese filtro entre la Biblia y ellos, y dije, solamente dejan pasar aquellos pasajes que concuerden con su doctrina y que le reafirmen su doctrina, pero los pasajes que no concuerdan, los pasajes de la Biblia que no concuerdan con su doctrina y que no reafirman su doctrina, pues sencillamente no los dejan pasar, porque ellos ya han puesto ese colador ahí en la mitad, y ya no pueden pasar. Entonces así Dios no puede hacer ningún tipo de cambio en la vida de la persona. Así tenga las doctrinas más torcidas, no puede, y puede pasarse toda la vida leyendo la Biblia, pero no, porque ya está bloqueado, él ya lee la Biblia con sesgo, entonces ya no puede salir de ahí. Por eso es que el Señor dice, para los cristianos que necesitan ser restaurados, lo primero que tienen que hacer, renuncien a sus doctrinas, todo lo que aprendieron en la vida cristiana, para ser enseñados directamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a poder hacer la obra en una persona que retenga sus doctrinas, que se afirma sus doctrinas, que yo siempre aprendí que esto, que yo siempre, a mí me enseñaron, es que yo lo he leído en la Biblia 1.000.000 de veces, y esta doctrina sé que es bíblica. Pues como dije antes, entre más bíblica crea que es su doctrina, dude más de esa doctrina. Porque lo que pasa es que la persona, cuando ya asume una doctrina, por torcida que sea, ella cuando lee la Biblia, ella solamente va a buscar pasajes que concuerden y que le reafirmen su doctrina. Y si de pronto hay algún pasaje así que no cuadra mucho, pues trata de acomodarlo a su doctrina. Y si no se deja acomodar, pues lo desecha, sencillamente no lo ve, no le importa, se lo salta, no le importa, porque ya tiene una buena cantidad de pasajes bíblicos que, entre comillas, refuerzan su doctrina, confirman su doctrina, y con eso le basta para engañar a otros, para convencerse a sí mismo, para engañarse a sí mismo y para engañar a otros. Eso es lo que pasa. Entonces, dije también antes que el Señor va a desechar los ministerios, porque el ministerio, el liderazgo de la iglesia fracasó. Porque el propósito de Dios, por medio de los ministros, era que los ministros ayudaran a los creyentes a llegar a la madurez espiritual. ¿Y qué es la madurez espiritual? Es cuando el creyente ya tiene capacidad de ser enseñado directamente por la palabra de Dios, ya sin la necesidad del ministro. ¿Pero qué hacen los ministros de hoy en día? Lo que hacen es fomentar la dependencia de los creyentes hacia ellos mismos, hacia los ministros. Y no los convierten en discípulos de Cristo, sino los convierten en discípulos de ellos, de los ministros, y fieles asistentes a la iglesia. Ese es el único fin, porque
Todos los pastores de hoy están preocupados es por el éxito de su ministerio. Y como el éxito del ministerio lo miden es por la cantidad de personas que agrupan alrededor de ellos, entonces entre más personas logran alrededor de ellos, ellos creen que más están cumpliendo a su modo de ver, pues la voluntad de Dios, que es pastorear a muchas personas. Y eso no tiene nada que ver con la realidad de la Biblia. Eso es falso. La calidad del ministerio es cuánto el ministro le presentó perfecto a Cristo, a la persona a la que le está enseñando. Y perfecto o maduro decía que es la capacidad del creyente de ya poder ser enseñado directamente por el Espíritu Santo sin la mediación del ministro. El ministro no está puesto para ser pastor de una misma persona durante todo el resto de su vida, durante el resto de la vida de esa persona, sino que el ministro hace las veces de la gallinita que tiene un pollito y lo que lo enseña es a comer y a defenderse, pero ya cuando llega a cierto tiempo, la gallina misma lo espanta, lo saca, ya no lo deja meterse bajo sus alas. Y hoy los ministros han hecho al contrario. No solamente no les enseñan a valerse por sí mismos, a que estudien la Biblia por sí mismos y saquen sus propias conclusiones, sino que les interpretan la Biblia, les explican la Biblia todo el tiempo, que es una labor que es del Espíritu Santo, no del ministro. El ministro no está puesto para interpretarle la Biblia a nadie. Él es solamente para que le enseñe los principios de la hermenéutica bíblica, para que el creyente con esas herramientas pueda ir directamente al Señor y hacer una interpretación correcta de los pasajes de la Biblia que lee. Para eso es que está puesto el ministro, no para explicarle la Biblia a los creyentes, ni para mucho menos para interpretársela, ni para inculcarle sus propias doctrinas. Es para encaminarlo a Cristo, para que la persona se haga discípulo de Cristo, pero no discípulo del pastor, del ministro. Entonces, como dije, como todo el liderazgo de la iglesia fracasó, entonces el Señor les va a quitar las ovejas. Y la manera de quitárselas es haciendo un llamado a todos los cristianos a que se salgan inmediatamente de sus grupos, para que vengan a establecer una comunión personal con el Señor Jesucristo.